Todos sabemos que la fecha de su martirio y su fiesta litúrgica es el día 24 de marzo. Pero este año cae el día Jueves Santo y no se puede celebrar allí. Así que según las normas de la liturgia se ha trasladado por este año su fiesta a la fecha más cercana, que resultó ser el 18 de marzo, antes de iniciar la Semana Santa y antes de la solemnidad de San José. Así que hoy estamos iniciando aquí en la Catedral Metropolitana y en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis la novena en honor del arzobispo mártir. Los invitamos a unirnos todos en esta ocasión y en estos días para suplicar por intercesión de Monseñor la paz para nuestro país, el país que tanto amó, para que encontremos caminos de justicia, de reconciliación, de paz en este pueblo que Él quiso cuidar con tanto celo. Soy el Padre Jaime Paredes, sacerdote diocesano, párroco de Cristo Redentor en San Salvador. Y quiero saludar a los que están aquí presentes en la catedral, como los que se unen a nosotros a través de la televisión y los radios católicos. Vamos a iniciar, pues, en esta ocasión, una reflexión sobre el ministerio sacerdotal de Monseñor Romero. Y después, a las 12 del mediodía, tendremos la celebración eucarística a cargo de diversas vicarías de la arquidiócesis. Así irá sucediendo día tras día en la novena, con distintos predicadores y temas diferentes, y con todas las vicarías de nuestra arquidiócesis viniendo aquí a concelebrar. Vamos a iniciar invocando a Dios sobre nosotros, pidiendo que derrame su Espíritu, para que estos momentos de oración y de reflexión den fruto para su reino. Oremos. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, por tu siervo Óscar Romero, nuestro arzobispo, a quien hiciste semejante a Jesús. Te pedimos que su beatificación enseñe a la Iglesia a predicar con valor la verdad, a defender siempre la vida y la dignidad humana y a amar con predilección a los pobres. Que su palabra profética y su sangre martirial nos ayuden a encontrar en nuestro país caminos de justicia, de reconciliación y de paz. Señor, te bendecimos y te alabamos por tu obra de salvación entre nosotros, pues tuyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Señor empezamos esta novena y esta reflexión, que, como les decía, será sobre el ministerio sacerdotal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En la liturgia de la Iglesia hay expresiones muy hermosas y sentidas, cargadas de alto sentido espiritual, bíblico, y que son para nosotros norma de nuestra fe. Hay una ley antigua en la Iglesia que dice que lo que oramos es lo que creemos. Lex orandi, decían los antiguos, lex credendi. Lo que oramos es lo que creemos. Quisiera empezar por eso con el prefacio, el inicio de la plegaria eucarística de la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque queremos reflexionar sobre Monseñor Romero como sacerdote, y el punto de referencia es siempre Jesús.
Dice el prefacio: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por medio de la unción del Espíritu Santo constituiste pontífice de la alianza nueva y eterna a tu Hijo Jesucristo, y determinaste en tu designio de salvación perpetuar en la Iglesia su sacerdocio único, porque Jesucristo no solo ha conferido el sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que también con amor fraternal elige entre su pueblo a algunos hombres para que por medio de la imposición de las manos participen de su sacerdocio ministerial. Sacerdotes que renueven en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, celebrando con tus hijos el memorial de la Cena Pascual, se distingan por su caridad hacia los fieles, los alimenten con su palabra y los fortalezcan con tus sacramentos. Sacerdotes que entregándose en cuerpo y alma a la salvación de sus hermanos, traten de asemejarse a Jesucristo y den así un testimonio constante de su fidelidad y de su amor a ti. Por eso, Padre, con todos los ángeles y los santos, te alabamos. Esta oración o prefacio con que la Iglesia inicia la plegaria eucarística en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos indica tres elementos en los que hay que fijarnos para mirar el sacerdocio cristiano, católico. Primero, fijarnos en Jesús. Él es el único y el sumo y el eterno sacerdote. Después, fijarnos en su Iglesia, pueblo sacerdotal por el bautismo. Y después fijarnos en los hermanos escogidos para el sacerdocio ministerial, algunos a quienes Él integra en su persona y los constituye cabezas y pastores de su pueblo. Eso es lo que intentamos hoy mirar para descubrir con agradecimiento el sacerdocio y el ministerio de Monseñor Romero. Primero miramos a Jesús, y el conocimiento de Jesús nos lo dan las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros unas alusiones indirectas al sacerdocio de Jesús en los Evangelios, sobre todo en el de San Juan, donde en el capítulo 19, versículo 23, cuando Cristo está crucificado, dice el evangelista: después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba a abajo de una sola pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, sorteémosla a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Eso es lo que hicieron los soldados. Esa alusión a una túnica sin costuras está referida a la vestimenta sagrada del sumo sacerdote de Israel. Él, por rito mandado en el Antiguo Testamento, tenía unas vestiduras especiales que solo él usaba. Y una de las características era que su túnica era tejida de una sola vez, no hecha de trozos de tela, sino una sola pieza. Cuando Juan dice que así era la túnica de Jesús, probablemente no era cierto en el vestido del normal que usaba él,
sino es una alusión de que el que está clavado en la cruz es el sumo sacerdote, que no es un delincuente o un blasfemo como lo acusaron o un subversivo, sino el sumo sacerdote. No lo menciona con ese nombre, pero da la comprensión de los que conocían las costumbres judías para que al mirar al que traspasaron reconocieran allí el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda de Dios y la santificación para nosotros. Hay que esperar a la carta de los Hebreos para poder encontrar en distintas partes la referencia directa al sacerdocio de Jesucristo. Toda la carta está dedicada al culto de la nueva alianza, al sacerdocio de Jesús, a la celebración de los misterios cristianos. Y así en el capítulo 8, desde el versículo 1 dice: tenemos un sumo sacerdote que tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada construida por el Señor y no por hombres. Está refiriéndose al templo. Y continúa en el versículo 3. Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios. Luego también este sacerdote necesitaba algo que ofrecer. Y va describiendo lo que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 9, versículo 11, continúa: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha por mano del hombre, sino por mano de Dios, no de este mundo, llevaba no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, y entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza de becerra rociada sobre los profanos los santificaba con la pureza corporal, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que demos culto al Dios vivo. El autor de la carta sigue reflexionando al estilo judío sobre el sacerdocio de Jesús, y podemos leer en el capítulo 10, versículo 11: todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se quedó allí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. Por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario, por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través del velo del templo, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura. Cristo, sacerdote del nuevo templo, del nuevo culto, de la nueva alianza, no con sangre de animales, sino su propia sangre. Y por eso tenemos acceso directo a Dios. Él es el eterno, el sumo, el verdadero sacerdote. Todo lo anterior, los sacerdocios de Israel y de todas las culturas y religiones antiguas, apuntaban, preparaban, disponían para el sacerdocio verdadero de Jesús. Y él, que por raza era descendiente de la tribu de Judá, no podía ejercer en el templo de Jerusalén ninguna función cultual,
porque el sacerdocio era para los descendientes de Leví a través de Aarón. Así Jesús, a los ojos de sus contemporáneos, pasó como un maestro de la ley, un laico, que enseñaba una manera de vivir a sus discípulos. Pero a los ojos de Dios, Él era siempre, desde que entró al mundo, el sacerdote. Y dice la misma carta a los Hebreos que mientras venía a encarnarse oraba: ya no te agradan las ofrendas ni los sacrificios, los del Antiguo Testamento, pero me has dado un cuerpo para cumplir tu voluntad. Y en ese cuerpo y obediencia suya, y en ese cuerpo entregado para dar la vida a nosotros, en su misericordia compasiva, en ese cuerpo clavado en cruz, se ofreció el verdadero y el único y el eterno sacrificio del sacerdote verdadero. No a través de ritos, de ceremonias, sino a través de una vivencia y una consagración de toda su persona. Ese es el sacerdocio de Jesucristo que nos ha salvado, que se ha hecho ofrenda en su cuerpo y nos ha santificado. Y ese es el sacerdocio que se ha transmitido a la Iglesia, participando a todos los fieles. El prefacio de la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que leíamos al principio, dice: determinaste perpetuar en la Iglesia su sacerdocio único, porque Jesucristo ha conferido el sacerdocio real a todo el pueblo redimido. Toda la Iglesia participa del triple ministerio de Jesús. Todos somos profetas, todos hemos sido ungidos sacerdotes, todos estamos en el reinado. Y en la unción bautismal, cuando nos consagraron con el crisma santo, así era la oración del sacerdote que nos bautizó: para que seas miembro de Cristo, profeta, de Cristo sacerdote, de Cristo rey. Y toda la Iglesia es sacerdotal. Todo el pueblo consagrado a Dios para ofrecerse como hostia inmaculada en su propia vida. Porque somos sacerdotes del bautismo, nuestra oración llega directamente al Padre a través de Jesucristo. No necesitamos otros mediadores, solo en Cristo, de quien formamos parte, pues somos su cuerpo místico por el bautismo. Ejercemos el sacerdocio y nuestra oración, nuestra intercesión por otros, nuestra ofrenda al Padre llega directamente. Por ese sacerdocio podemos participar en la liturgia de la Iglesia, no solo como espectadores, sino como participantes plenos, activos, conscientes, y de alguna manera concelebrar en la liturgia católica. Toda la Iglesia sacerdotal, y San Pablo es el que invita a que todo el pueblo santo lleve una vida de tal manera consagrada a Dios que pueda ofrecerse como hostia sin mancha. Esa es la liturgia que agrada a Dios, dice San Pablo. Y ese sacerdocio nuestro está para santificar nuestra propia existencia y la de los demás. Cuando los papás presiden la oración de su familia, cuando el papá y la mamá bendicen a sus hijos antes de acostarse o cuando van de viaje, cuando suplican que esa casa donde habitan sea bendecida, todo eso es parte de su sacerdocio verdadero. Cuando unos oramos por otros en las necesidades, en los peligros, en las acciones de gracias, esa oración es como incienso en la presencia de Dios por el pueblo sacerdotal. Cuando santificamos las fiestas,
y cuando dejamos que Dios nos toque a través de los sacramentos y participamos animados por la fe en la liturgia cristiana, como en la misa de cada domingo o en el próximo Tríodo Pascual que vamos a celebrar, estamos ejerciendo el propio sacerdocio. Pero dice el mismo prefacio y la doctrina de la Iglesia que no solo ha conferido el sacerdocio real a todo el pueblo, sino que también con amor fraterno, amor de hermano, elige entre su pueblo a algunos hombres para que por medio de la imposición de las manos, que es el signo bíblico de los apóstoles para transmitir el Espíritu Santo, participen de su sacerdocio ministerial. Hay pues otro tipo de sacerdocio en la Iglesia, que es el del orden sacerdotal, el sacramento que hace que algunos fieles sean incorporados a Cristo, cabeza. El bautismo nos incorpora a Cristo en su cuerpo. El orden sacerdotal incorpora a Cristo como cabeza, jefe, conductor, pastor de su pueblo. Y Monseñor Romero participó de los dos sacerdocios, por el bautismo consagrado como miembro del pueblo sacerdotal y por la imposición de las manos, primero consagrado como diácono, el primer nivel en que se participa del sacerdocio de Jesús, después como presbítero, a lo que normalmente llamamos un sacerdote, y allí ya presidía la Eucaristía y podía conducir al pueblo santo de Dios en su parroquia. Y después consagrado obispo en la plenitud del sacerdocio, sucesor de los apóstoles. Y en ese episcopado suyo no solo recibió la plenitud de la gracia sacerdotal, sino que, como vamos a ver en un momento, él llegó a la plenitud de esa vivencia, imitando en todo a Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Dice el prefacio de la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote: los sacerdotes renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, celebrando el memorial de la cena pascual. Se distinguen por su caridad hacia los fieles, los alimentan con su palabra y los fortalecen con sus sacramentos. Sacerdotes que, entregándose en cuerpo y alma a la salvación de sus hermanos, traten de asemejarse a Jesucristo y den así un testimonio constante de su fidelidad y de su amor a ti. Casi estamos leyendo una biografía espiritual del sacerdocio de Monseñor Romero. Desde su infancia sintió el llamado. En la adolescencia entró al seminario menor en San Miguel. Después de un corto periodo aquí en San Salvador, enviado a Roma a terminar su formación sacerdotal. Y el Espíritu de Dios fue haciendo ya trabajo en su corazón. Tenemos la dicha de haber encontrado y publicado el cuaderno espiritual de Monseñor Romero mientras era joven estudiante en el seminario en Roma, donde iba anotando sus conversaciones, sus emociones principales. Y en un momento, aquel joven que aspiraba al sacerdocio escribió en su diario: quisiera ser hostia para mi diócesis, una ofrenda pura y santa para su iglesia. Y Dios quiso tomarle la palabra. El sacerdocio de Monseñor Romero podemos mirarlo en sus distintas etapas, pero eso ya está publicado en las biografías y en algunos estudios sobre la figura y la espiritualidad de Monseñor Romero. Nosotros podemos fijarnos en otros elementos que nos ayudan a descubrir
la altura sacerdotal del pastor de nuestra diócesis. El Papa Francisco, con ocasión de la beatificación de Monseñor Romero, el 23 de mayo del año pasado, escribía, según es la costumbre, una carta a nuestro arzobispo actual, Monseñor José Luis Escobar. Y en una parte decía el Papa: el Señor nunca abandona a su pueblo en las dificultades. Se muestra siempre solícito con sus necesidades. Él ve la opresión, oye los gritos de dolor de sus hijos y acude en su ayuda para liberarlos de la opresión y llevarlos a una nueva tierra fértil y espaciosa que emana leche y miel, como dice el libro del Éxodo en el capítulo 3. Igual que un día eligió a Moisés para que en su nombre guiara a su pueblo, sigue suscitando pastores según su corazón, que apacienten con ciencia y con prudencia su rebaño. El Papa compara a Monseñor Romero con Moisés, compara la situación trágica de nuestro país entonces y ahora con la de los israelitas esclavizados y oprimidos en Egipto. Y la actitud de Dios misericordioso, salvador, que despertó a aquel gigante de la antigüedad, Moisés, lo ha hecho también con nuestro pueblo, con el gigante, pastor y mártir, sacerdote santo, Monseñor Romero. Y sigue diciendo el Papa: en ese hermoso país centroamericano, bañado por el Océano Pacífico, el Señor concedió a su iglesia un obispo celoso, que amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se convirtió en imagen de Cristo, buen pastor. En tiempos de difícil convivencia, Monseñor Romero supo guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo fiel al Evangelio y en comunión con toda la Iglesia. Su ministerio se distinguió por una particular atención a los más pobres y marginados. Y en el momento de su muerte, mientras celebraba el santo sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con aquel que dio la vida por sus ovejas. Nos fijamos en dos aspectos que el Papa señala en este párrafo precioso. Primero, que Monseñor, obispo celoso, tomó las palabras de Juan Pablo II cuando vino a visitar por primera vez su tumba en esta catedral. Monseñor se convirtió en imagen de Cristo, buen pastor, un icono, una imagen. Cristo es la imagen del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. En estos días del Evangelio, lo que yo miro hacer al Padre, eso lo hago. Felipe, ¿cómo me dices, muéstranos al Padre? No me conoces, el que me ve a mí, ve al Padre. Era la imagen perfecta. Cuando el Papa dice que Monseñor se convirtió en imagen de Cristo, buen pastor, está hablando de eso, en que viendo a Monseñor miramos a Jesús, en que fijándonos en la actuación de Monseñor descubrimos la actuación de Jesús, en que penetrando en los sentimientos de Monseñor y escuchando su palabra, entramos en los sentimientos del corazón de Cristo y escuchamos sus mismas palabras. Es que en realidad eso es lo que hace que Monseñor Romero sea importante, que en él está el reflejo de Jesús. Las comunidades cristianas de la antigüedad amaron mucho esta imagen del buen pastor, y todavía en las catacumbas romanas se pueden encontrar los dibujos hechos en los primeros siglos. Un joven con una túnica corta, llevando en sus
hombros la oveja perdida, está contento. Es la imagen del buen pastor pintada en las catacumbas por los cristianos de las primeras comunidades. Las primeras figuras que hicieron de Jesús eran representándolo así. Monseñor, imagen de Cristo, buen pastor. Y nos podemos fijar en la segunda expresión que vale la pena comentar. Mientras celebraba el santo sacrificio del amor y de la reconciliación, la Eucaristía, recibió la gracia de identificarse plenamente con aquel que dio la vida por sus ovejas. El sacerdocio de Monseñor Romero lo podemos mirar en muchos aspectos de su ministerio sacerdotal, sea en San Miguel como párroco, con su devoción, con su atención a la gente, con la negación de sí mismo, con su vida de oración. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que era un joven seminarista entonces, tuvo la oportunidad de estar un tiempo en esa parroquia haciendo prácticas pastorales y recuerda la figura de ese sacerdote sencillo, callado, que dedicaba largo tiempo de oración, dice, sobre todo después de levantarse de la siesta, y que tenía una gran devoción para celebrar la Eucaristía. Podemos pensar en el sacerdocio de Monseñor cuando estuvo aquí en la arquidiócesis como obispo auxiliar, angustiado por lo que él pensaba entonces que eran abusos de sacerdotes o desmanes en la iglesia. O después en Santiago de María, cuando empezó a poder pastorear más de cerca a sus hermanos sacerdotes y a la gente del pueblo y empezó a cambiar su corazón. Podemos mirar el sacerdocio de Monseñor Romero en esta catedral, lugar santo, cuando estaba inconclusa y desde un lugar cercano a las primeras bancas de ahora, en el ambón que está guardado en frente de su tumba, en la cripta. Él predicaba con qué fuerza y celebraba la Eucaristía con qué devoción, largas horas dedicadas al sacrificio eucarístico. Pero nada es comparable al momento que el Papa señala, en el momento de su muerte, mientras celebraba el santo sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con aquel que dio la vida por sus ovejas. Miramos el sacerdocio de Monseñor Romero y el punto culminante es esa última Eucaristía, la mejor de todo su sacerdocio, porque allí se hizo realidad lo que el Papa señala, se identificó plenamente con Jesús, el pastor que dio la vida por sus ovejas. El martirio es una gracia, la más grande gracia que Dios concede a alguno de sus hijos, porque es la identificación plena con el pastor que dio la vida por sus ovejas. Cuando se nos ordena a los presbíteros, el ritual de la ordenación tiene distintos momentos muy hermosos. Uno de esos es cuando ya el sacerdote recién consagrado, ya revestido con sus ornamentos sacerdotales por primera vez, se pone de rodillas frente al obispo. Y el obispo, que ha consagrado las manos de ese sacerdote, le entrega por primera vez el cáliz con el vino, la patena con el pan, y le dice: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Es una oración muy hermosa
que da un programa de vida, de espiritualidad para el presbítero. Recibe la ofrenda del pueblo para presentarla a Dios. Está puesto como intermediario, como intercesor, como el que ofrenda en nombre de todo el pueblo. Es la personalidad que aglutina a toda la comunidad cristiana. Pero le dice a ese sacerdote: considera lo que realizas. Es decir, que hay que fijarse, hay que estar consciente. El sacerdote no debe pasar desprevenido, sino ir profundizando en el misterio que vive y que celebra. Considera lo que realizas. Y después le dice: imita lo que conmemoras. Fue el Señor Jesús el que dijo: hagan esto en memoria mía. Allá está en la primera carta a los Corintios: hagan esto en memoria mía. E instituyó el sacerdocio y dio un estilo de vida y de espiritualidad a los sacerdotes. Hacer eso en memoria suya, imitar lo que conmemoras, no es solo volver a tomar el pan y ofrecerlo, la copa con el vino, y por la oración de la iglesia y el poder del Espíritu, transformar el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Lo que está queriendo decir es que la vida entera del sacerdote se configure con la de Jesús. Hagan esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar la vida de uno y ponerla al servicio de los demás. Derramar también la sangre, signo de la vida, en el desgaste cotidiano y, si es necesario, en el martirio. Y esta oración de la liturgia, entregándole por primera vez el pan y el vino en las manos consagradas al sacerdote nuevo, va recogiendo esas palabras de Jesús. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras. Y termina diciendo: y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Es decir, con una vida negada para sí mismo y entregada para los demás. No dice: configura tu vida con el misterio de la Pascua del Señor y menos de la resurrección del Señor. Dice: configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y eso es lo que sucedió con Monseñor Romero. No solo porque se fue desgastando en medio del cansancio, de la exigencia de una vida limpia que le preocupó tanto a él, no solo porque fue perseverando en medio de amenazas y de desprecios de los poderosos del mundo y de sus mismos hermanos obispos, sino porque, como dice el Papa, él recibió la gracia de identificarse plenamente con aquel que dio la vida por sus ovejas. Configuró su vida con el misterio de la cruz del Señor. Hizo eso en memoria del Señor, tomar su vida y entregarla. Es lo que el mismo Monseñor predicaba en la última de sus homilías. Por supuesto, era el Espíritu de Dios el que estaba allí actuando en aquel hombre que había llegado a la plenitud de la fidelidad, cuando había vencido los miedos a una muerte martirial, cuando había pasado más encima de sus debilidades humanas para renovar su consagración a Dios. Así había escrito en los ejercicios espirituales que había hecho: quiero que estos ejercicios espirituales me hagan más íntimamente unido con la voluntad de Dios. Le pido que me haga más transparente de su amor, de su justicia, de su verdad. Siento miedo a la violencia en mi persona. Se me ha advertido de serias amenazas precisamente para esta semana. Temo por la debilidad de mi carne, pero pido al Señor que me dé serenidad y perseverancia, y también humildad,
porque siento también la tentación de la vanidad. Mi temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta que en estas circunstancias es muy posible. El Padre me dio ánimo. Era el Padre Ascue, su confesor, un sacerdote ya mayor de los jesuitas que vivía en Santa Tecla y se había trasladado a Los Planes para confesar a los que estaban en este retiro espiritual. El Padre me dio ánimo, diciendo que mi disposición debe ser dar mi vida por Dios, cualquiera que sea el fin de mi vida, pero que más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para Él. Tengo miedo, como Jesús en el huerto, pero pongo mi vida en las manos de Dios, que Él decida. Dar mi vida por Dios, cualquiera que sea el fin. Más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para Él. Ya su conciencia era plenamente sacerdotal. Hagan esto en memoria mía. Configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Ya no quería otra cosa, no quería salir bien librado, no quería defender su vida y conservarla, no quería hacer lo que a él le agradaba o su instinto de conservación le pedía o su miedo le aconsejaba. Lo que quería es dar la vida por Dios sin importar la situación ni poner ningún obstáculo ni condición. Y escribe en su diario espiritual: así concreto mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Así también pongo bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en Él mi muerte, por más difícil que sea. No quiero darle una intención como lo quisiera por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia, porque el corazón de Cristo sabrá darle el destino que quiera. Me basta para estar feliz y confiado saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados, en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido. Como Jesús en la cena y en el huerto, la fidelidad y el amor vencieron al mal, al miedo, la tristeza, la debilidad humana. Se había ido configurando plenamente con el buen pastor y estaba listo para el sacrificio supremo. Y así oraba en su predicación del 24 de marzo. Acaban de escuchar en el Evangelio de Cristo que es necesario no amarse tanto a sí mismo, que se cuide uno para no meterse en los riesgos de la vida que la historia nos exige, y que el que quiera apartar de sí el peligro perderá su vida. En cambio, al que se entrega por amor a Cristo al servicio de los demás, éste vivirá como el granito de trigo que muere, pero aparentemente muere. Si no muriera, se quedaría solo. Si la cosecha es porque muere, se deja inmolar esa tierra, deshacerse, y solo deshaciéndose produce la cosecha. Esta Santa Misa son sus últimas palabras. Esta Eucaristía es precisamente un acto de fe. Se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo, y en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Y sonó el disparo y traspasó su corazón,
y no pudo concluir la misa en el rito litúrgico, pero había ofrecido, como lo había dicho en sus propias palabras, su propio cuerpo, su propia sangre, como la ofrenda agradable al Señor. Allí llegó a la plenitud y a la perfección de su sacerdocio. Allí imitó hasta físicamente a Jesús muerto y ofrecido, derramando su sangre para la salvación de nosotros. Allí de verdad se cumplió lo que en el rito, muchos años antes, le había dicho su obispo al consagrarlo sacerdote: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Y en su sacerdocio recogió todo el sufrimiento, la sangre, los llantos, el miedo, la angustia de este pueblo y la presentó a Dios. También recogió todas las virtudes, la fiesta, la alegría, los deseos de liberación, las luchas por la justicia y la ofreció a Dios. Imita lo que conmemoras y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. El 24 de marzo a las 6:00 de la tarde cumplió con aquella misión que la Iglesia le había dado. Allí de verdad hizo realidad las palabras que repetía cada día en la consagración y que cada sacerdote repite cuando celebra la misa: hagan esto en memoria mía. El sacerdocio único, maravilloso de Jesús se transmite a la Iglesia y a todo el pueblo sacerdotal bautizado para hacerse también todo ese pueblo ofrenda agradable a Dios. Pero se escoge a algunos que por imposición de manos se les une a Cristo, pastor y cabeza de la Iglesia, para que renueven el misterio de la salvación. En este pueblo nuestro, en esta iglesia nuestra, el Señor realizó la maravilla de un sacerdote santo, perfecto, que no en los ritos, no solo en la intención, sino en la verdad de su vida de mártir, cumplió con lo esencial del sacerdocio: identificarse con Jesús en la entrega de su vida por los hermanos. Hoy queremos bendecir a Dios por este don hermosísimo que nos ha regalado. Y queremos suplicar a Monseñor Romero para que ruegue en el cielo por nosotros, sacerdotes del orden sacerdotal o del pueblo santo bautizado, para que vivamos en santidad. Hoy queremos suplicarle que en esta iglesia donde aparecen los signos de la debilidad de nuestro sacerdocio humano, marcados por el pecado y por escándalos, podamos retomar la vocación a la santidad que hemos recibido y que Él nos enseñó. Hoy queremos orar por los sacerdotes para que podamos, igual que Monseñor Romero, hacernos imagen del buen pastor y recibir la gracia de configurarnos plenamente a aquel que dio la vida por nosotros. Por eso oremos todos con la oración por los sacerdotes. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Terminamos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos iniciando la novena en honor del beato Óscar Romero, nuestro arzobispo y mártir, cuya fiesta, en vez del 24 de marzo, por ser Jueves Santo, no se puede celebrar, será celebrada el 18 de marzo. Y aquí tendremos cada día, a partir de hoy, una reflexión por distintos sacerdotes y después la celebración de la misa, que ustedes pueden seguir por la radio o la televisión católica. He estado compartiendo con ustedes el tema de Monseñor Romero y su ministerio sacerdotal.
Soy el Padre Jaime Paredes. Y mañana estará el Padre Leopoldo Sosa compartiendo con ustedes el tema Monseñor Romero y su ministerio como pastor y guía. Ojalá nos unamos y podamos continuar en oración para que el Beato nos alcance caminos de reconciliación y de paz en este país. Muchas gracias.